Hola a todas y a todos. Hoy estamos muy emocionados porque vamos a comenzar a estudiar fragmentos de Torá en ladino. En el último video ya les explicaba cuáles son los textos que vamos a estar usando y hoy me pareció buena idea comenzar con este libro que les había platicado la vez pasada, que es un pequeño libro que enseña a leer en ladino. Y como vamos a hablar acerca del ladino, quiero comenzar por explicar si es correcto llamarle al idioma ladino o judeo-español o judesmo o por qué existen diversas formas de conocer esta lengua. La realidad es de que la lengua es la lengua española. El idioma es el idioma español que en su mayoría utiliza la forma del siglo XVI, quizás finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Obviamente, cuando los judíos fueron expulsados de España, los judíos teníamos tanto arraigo en España, los sefaradim, que nos llevamos de España también la propia lengua, las tradiciones, las comidas, y por eso hasta hoy en día nos seguimos llamando sefaradim, que no es otra cosa más que españoles. Sin embargo, hay que entender que la costumbre de utilizar la lengua local y mezclarla con el hebreo es una costumbre que viene de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, el Talmud de Babel y también el Talmud de Jerusalén fueron escritos en arameo, no en hebreo, porque el hebreo, para la época talmúdica, ya era una lengua que solamente utilizaba la gente erudita, la gente muy sabia. La lengua común era el arameo, que aunque es una lengua semita muy parecida al hebreo, hay muchísimas palabras que no concuerdan en arameo y en hebreo. Por ejemplo, mucha gente piensa que la palabra ilán en hebreo significa árbol. Sin embargo, la realidad es de que árbol en hebreo se dice etz, no se dice ilán. La palabra ilán no es hebrea, es aramea, pero por el uso del arameo en el Talmud y por el uso del arameo en la forma común de hablar, se quedó esta palabra, entre muchas otras, ya en el hebreo como si fuera una palabra de la propia lengua hebrea, aunque no es así. Entonces podemos encontrar que el arameo del Talmud de Babel y el arameo del Talmud de Jerusalén son arameos ladinados o hebreos ladinados al arameo. ¿Qué significa la palabra ladinar? Aquí hay un poco de debate. Realmente la palabra ladinar hay algunas personas que consideran que es una palabra despectiva, que es una forma de corromper la lengua. Y hay algunas fuentes que nos dicen que de manera despectiva se le llamaba al judeo español, se le llamaba ladino porque era una lengua corrupta o corrompida, ya que contiene muchas palabras, ya sea en hebreo, en arameo y luego también en turco, en griego, lenguas balcánicas que fueron metiendo, incluso en francés. Hay palabras que son francesas que se fueron juntando con el español. Yo creo que la propia gente que hablaba ladino, nuestros abuelos, no consideraban que la palabra ladino fuera despectiva. Aunque hay opiniones que así lo afirman, yo creo que decirle al judeo español, llamarle ladino, como lo hicieron nuestros padres, nuestros ancestros, no es despectivo, incluso si fuese de origen despectivo, ya que cuando nuestros ancestros llamaban al ladino como tal, no es algo negativo. Simplemente también existe la interpretación que el ladino es utilizar una palabra que traduce el concepto de loazí, loazut. En hebreo tenemos la frase que dijo el rey David, que se encuentra en los Salmos, Meam loez, de un pueblo que hablaba un idioma ajeno o un idioma extraño. Loazut o laz es el idioma extraño o el idioma ajeno al hebreo que hablaron los judíos en diversos países, tal cual Rashi, el principal comentarista del Humash y también del Talmud,
le llama al francés, lo llama Lachon Laz, el idioma del pueblo que nosotros estamos viviendo en él y consideramos en ese momento que era una lengua extraña al hebreo. Entonces, cuando él hacía sus traducciones al francés antiguo, le llamaba también Laz. Nosotros llamaríamos al español Lachon Laz, la lengua del pueblo que habitamos, de la nación que nos recibió en su momento España, pero que era extraña al hebreo, es decir, la lengua traducida. Simplemente, Lachon Laz es la traducción y eso no es despectivo. Por lo tanto, si entendemos que la palabra ladino no significa otra cosa más que la traducción de la propia palabra traducir, que es Laz, entonces no resulta para nada despectivo. A pesar de ello, hay gente que prefiere llamarle al judeo español como tal, judeo español. A mí me gusta llamarle simplemente español o la lengua, tal cual lo vemos en los libros de nuestros ancestros. Y les había explicado que el ladino originalmente se escribía, la lengua se escribía en caracteres hebraicos que hacen una transliteración directa del español. ¿Por qué? Muy simple. Tal cual sucedió con el arameo, se utiliza el alfabeto hebreo porque era el alfabeto que se le enseñaba a todos los niños en el pueblo judío. No se veía necesidad de enseñar otro alfabeto, sino solamente el propio alfabeto hebreo y utilizar este alfabeto para escribir la lengua hablada, que en este caso es el español, como fue también el arameo o el francés, e incluso también sucede la misma idea con el yiddish, que es una lengua parecida al alemán antiguo, que también se continuó usando durante siglos por los judíos que vivieron en Europa. Entendido esto, entonces vamos a entender también que el ladino original, como lo vamos a mostrar en esta imagen, se escribía con la letra de molde en hebreo o con la letra manuscrita que se conoce como la letra de Rashi. ¿Por qué se le conoce como la letra de Rashi? Porque la primera vez que se imprimió el Humash, se imprimió con las letras de hebreo de molde para el texto bíblico y las letras que son de manuscrito para diferenciar cuál era el comentario de Rashi y que la gente no se confundiera entre un texto y el otro. Ahora bien, vamos a leer un poquito de este libro para que se entienda cómo suena el ladino original y también vamos a ir explicando en diversas cápsulas cómo hay palabras que se introducen de otros idiomas. Yo estoy leyendo directamente con la fórmula del dikduk, es decir, de la gramática hebrea, lo que dice aquí en español. Y escuchemos, yo voy a ir traduciendo luego al español moderno para que se entienda. Vamos a comenzar a leer un poco de la introducción de este libro, que como les dije, es un librito para aprender a leer y a escribir. Es un libro que ocuparían los maestros para enseñarle a los niños a leer y a escribir. Comienza así. Antes de todo, mi hijo, te quiero dar a entender por lo que te hice este librico. Que sepas, mi hijo, que la maravilla o maestría de la escritura es tanto menesterosa que cualquier hombre la tiene que menester, y sin la escritura no es contado por nada. Aquí las palabras que no alcanzamos a entender serían menesteroso o menester, que es necesidad. Aquí el autor lo que dice es que la escritura es tan importante que todo el mundo la necesita y es de lo más importante, al grado que si alguien no sabe escribir, no se considera nada, no es contado por nada. Que ansí, que topamos que cuando creyó el Dios Barujú a la persona en tarde de viernes, logró creyó y la escritura. Esto es tanto así que nosotros vemos que cuando el Creador, bendito él, el Dios, Barujú, en ladino no decimos nunca Dios, decimos el Dios. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros entendían que la OS al final de las palabras, el sufijo OS muchas veces representaba el plural. Y ellos para
manifestar su fe en un único Dios, no querían decir Dios para que no se escuchara como plural. Entonces decían el dio, el único Dios. El dio Barujú, el dio bendito él, creó a la persona en la tarde de viernes, como lo explican nuestros sabios en el Talmud, e inmediatamente después de eso creó la escritura. Eso nos enseña la importancia de la escritura. Y según decimos, y la escritura de él dio ella. Esto es un versículo, Ki michtab Elohim hu, harut al lujot. Este es un versículo que está en el libro de Éxodo, cuando se entregó las tablas de la ley, cuando fueron entregadas las tablas de la ley, dice que michtab Elohim hu, que la escritura es la escritura de el Dios. Por eso aquí el autor dice que es tan importante la escritura que el propio texto bíblico nos dice que la escritura fue escritura del propio creador, refiriéndose a cualquier tipo de escritura. Mas te digo, mi hijo, cualmente, muy pocos son los padres que se dan la pena a que ambesen sus hijos algo. Además te digo, mi hijo, sin embargo, que son muy pocas las personas, los padres en particular, que se dan la pena, es decir, se esfuerzan a que sus hijos aprendan algo. Ambezar en ladino es aprender. Ambezar es empezar. Pero se ocupó esta palabra cuando empezaban a aprender la lectura y la escritura. De ahí sale la palabra ambezar como aprendizaje para todo. Entonces son muy pocos los padres que se daban a la tarea de enseñarle esto a sus hijos. Además, de unos cuantos años para aquí, fueron dejando muy mucho, sí el merdar, como el escribir. Además de unos años para acá, fueron dejando a un lado mucho, de manera exagerada, tanto la escritura como la lectura. Meldar significa leer, meldadura es lectura. Y escribir, por supuesto que es escritura. Y así que a ellos no saben lo que deben de saber. Y con esto van engañados y siempre menguados, y se van con esta mengua creciendo, y los hijos van detrás y errando. Esto ha llegado al punto en que ni los padres mismos saben lo que deben de saber, y por eso van cometiendo error tras error, y cada generación mengua, cada generación aprende menos, y van así de generación en generación, hasta que los hijos y los nietos y generación tras generación van cometiendo errores, hierros, van y errando, van cometiendo errores. Y aquí se queja amargamente el autor del libro diciendo que cada generación estudia y aprende menos. Y para no hacerlo pesado, esto lo digo yo, para que no se nos haga pesado esto, me voy a ir al final de la introducción donde dice así, y con esto vamos a despedir esta tarde. Hijo, ahora mira bien todo lo que te voy a decir. Y esto es porque te sea más fácil, o más liviano, o más kulai, y te espartí las cosas en Perakim, con sus números para que topes presto cada cosa y cosa. Solamente la Aleph Bet que te escribirá tu Ribí por muestra que la anbeses muy bien para que no penes en las muestras que verás aquí. Entonces, lo que dice acá, espero que hayan logrado entender un poco. Lo que dice es que por esto, para que te sea más fácil, te hice las cosas en párrafos divididos, para que te sea más fácil o liviano o kulai. Fácil y liviano es en español. Kulai viene del arameo kal, bueno, del hebreo también kal, que es liviano. Kulai en arameo es algo sencillo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se mezcla el hebreo con el arameo y el español. Y repartí las cosas en perakim, que es una palabra en hebreo. Perek es un capítulo o un párrafo, para que tú encuentres cada cosa en su lugar. Solamente el Aleph Bet que te va a enseñar tu Ribí, tu maestro, tómalo, la muestra de lo que te lo va a enseñar,
para que lo aprendas muy bien y entonces cada cosa, cada muestra que te vamos a dar en el libro la puedas entender y que no te cueste tanto trabajo, que no penes, que no pases pena, que no pases dificultad en cada cosa que vas a entender. Esto es El Ladino, espero que lo hayan disfrutado. Vamos a ir viendo pedacitos de este libro maravilloso y de otros que ya les enseñé en el video pasado y ojalá que podamos aprender un poco del legado de nuestros padres. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo proyecto. Les doy mucho las gracias y me despido. Hasta la próxima.